Esta es la clase de Historia de México y sean bienvenidos. Lo primero que haremos es reflexionar sobre los trabajos pasados. ¿Recuerdas que habíamos visto que uno de los elementos principales del sistema político de Porfirio Díaz lo constituyó la centralización del poder? En esta sesión veremos la caída del porfiriato y también cómo acabó la dictadura de don Porfirio y el evento que le seguía, que fue la Revolución Mexicana. Para continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos y el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de el Plan de San Luis, implementado por Francisco I. Madero. Te resultará interesante y estoy seguro que te resultará interesante. Acompáñame ahora a resolver en común y a explicar brevemente este tema. Se llama el porfiriato al periodo comprendido entre 1876 y 1911, tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. O en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales, las vulnerables y las acomodadas. Si bien ya te he mencionado el lado negativo de este periodo en la historia mexicana, igualmente mencionar los aspectos positivos del régimen porfirista en el desarrollo de México. Cuando Porfirio Díaz asumió su primer periodo presidencial, las finanzas del país estaban quebradas y fue durante el segundo mandato de México que comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de inversiones extranjeras y la inversión de capital privado mexicano. Otro aspecto importante que detonó el crecimiento económico fue la pacificación del país, hecho logrado mediante la persecución sin tregua a los bandoleros, además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de la fuerza. A este periodo de estabilidad social en México se le dio el nombre de la paz porfiriana y permitió a países una estabilidad política y el progreso económico de esta nación. Otro motor de acercamiento fue la ampliación de la red ferroviaria, que comunicó a poblaciones muy importantes por su producción minera y agropecuaria. Las principales naciones que invirtieron en México durante el gobierno de Porfirio Díaz fue Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América. Todo este progreso se fue frenando por la recesión económica que afectó al mundo entre 1907 y 1908, provocando un aumento en el ya existente descontento social. Pero lo que marcó un punto determinante en la historia de don Porfirio Díaz fue la entrevista concedida a James Krillman, periodista estadounidense, en la cual Porfirio Díaz veía con agrado una sucesión presidencial, aumentando el deseo de terminar con el régimen porfirista. Porfirio Díaz volvía a correr para el periodo del gobierno que abarcaba de 1910 hasta 1916 y encarceló a Francisco I. Madero antes de las elecciones de efectuarse en junio de 1910, elecciones en las cuales se le declaraba el triunfador. Y una serie de sucesos como el escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte de este al Plan de San Luis, que desconocía a Porfirio Díaz como presidente de México e incitaba a comenzar una revolución el 20 de noviembre de 1910, acontecimiento que hacen que el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renunciase a la presidencia de México, terminando el porfiriato y comenzando una etapa de convulsión social, conocida como Revolución Mexicana.
Para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a ver el siguiente video. Recuerda escribir lo más importante. Siempre demasiado independiente, coqueteaba con Japón, favorecía a las compañías petroleras inglesas y apoyaba a los gobiernos antiyanquis de Nicaragua. Pero algo más avanzaba en detrimento de don Porfirio: la edad, no solo la suya, sino la de todo su cuerpo político, cuya edad promedio era de 70 años. Y sin embargo, don Porfirio quería detener el tiempo y recoger los aplausos universales en las fiestas del centenario. Y llegó aquel septiembre de 1910, la inauguración del manicomio de la Castañeda, un desfile de carros alegóricos del Paseo de la Reforma al Zócalo, honores infantiles a la bandera, banquete al cuerpo diplomático, estreno de la Escuela Normal Superior, reapertura por Justo Sierra de la Universidad Nacional, estatua de Humboldt en la Biblioteca Nacional, bombas de agua en la Condesa y Nativitas. Porfirio Díaz cumple 80 años y México apenas 100. Hay desfiles, representaciones históricas y recepciones en el Palacio Nacional. El 16 se inaugura el Monumento a la Independencia. El 18, el hemiciclo a Juárez. La fiesta y la cohetería siguen en la provincia y en la capital hasta confundirse con otro estruendo, no de artificio, sino de verdad: la revolución. Hay en don Porfirio un dejo de fatalidad. Sabe que el agravio a la democracia es real. No es tan fuerte como aparentaba. Se duerme en las reuniones, se ha vuelto achacoso y, peor aún, desmemoriado. Por eso no quiere o no puede pelear. Y en la remota ciudad Juárez, los maderistas piden la única prenda posible para pactar: su dimisión. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz redacta su renuncia. Poco después, desde Veracruz, parte al destierro en el vapor Ipiranga. Luego el expresidente de México se fue para la vieja Europa, hizo su embarcación. Dejó a la pobre patria en un cruel padecer, inundada de sangre, cielos que compasión. En Francia lo visita el escritor Federico Gamboa, a quien le confía por fin una intimidad. Me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas. Europa veneró a Porfirio Díaz como a uno de los últimos héroes románticos. Pero el héroe de la paz, orden, progreso, terminó sus días no como Juárez, lleno de gloria, sino olvidado, lejos de su país, de la Oaxaca que anhelaba. Lejos de Juanacata, la mujer indígena que recordó, mencionando su nombre, antes de morir, el 2 de julio de 1915. Actualmente, sus restos aún exiliados yacen en una simple tumba en el cementerio de Montparnasse, en París.
Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto el video, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en que elabores un resumen escrito de las 3 causas principales de la Revolución Mexicana. Puedes investigar en internet o en algún libro, pero te suplico que el producto sea con mucha creatividad. Y una vez que hayas hecho el producto, tómale fotografías y envíalas al WhatsApp que ya conoces. Así es como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.